Los seguidores de Jesús y la invención del cristianismo. Mientras Jesús se veía forzado a abandonar tierra hebrea, Simón Cefas, San Pedro, continuó encabezando el movimiento celote y la lucha contra los romanos e intentó liderar a los seguidores de Cristo. No tardaron en aparecer, sin embargo, desavenencias internas, otorgando al movimiento de resistencia una orientación no solo política, sino también religiosa y espiritual. De hecho, los intentos de revuelta contra los romanos fueron permanentes, llegando a su punto más álgido en el año 66, cuando la resistencia judía contra Roma, que se venía reforzando sensiblemente desde el 60, estalló en una guerra abierta. El imperio designó a Vespasiano para controlar la situación y bajo su mando, el ejército romano sometió a Galilea en el año 67. Reclamado en Roma para suceder a Nerón, confió la continuación de sus operaciones a su hijo Tito, de 27 años. Con 4 legiones, Tito terminó la guerra tomando Jerusalén entre abril y septiembre del año 70. El templo fue saqueado e incendiado y los habitantes dispersados. La resistencia hebrea, no obstante, continuó algunos años más en lugares concretos, como la fortaleza de Masada. Finalmente, Roma logró la victoria total, dejando un rastro de sangre y terror, 1 millón de judíos muertos y cientos de miles esclavizados. Muchos judíos optaron entonces por hacer el mismo viaje que Jesús y su familia habían realizado décadas atrás, reforzando la presencia hebrea en el sureste de la Galia. La primera generación de seguidores de Jesús conformó el llamado período apostólico, que concluyó con el fallecimiento de sus últimos discípulos directos. En torno al año 70, el martirio de Pedro en Roma aconteció durante la primera persecución anticristiana ejecutada por Nerón tras el incendio de la capital en el 64. Durante este periodo se desarrolló una significativa tradición oral y escrita. El traslado a texto se hizo más necesario cuanto más alejada quedaba la vida de Cristo, y aparecieron también las primeras tensiones y desavenencias dentro del movimiento cristiano. Inicialmente se produjeron entre tradicionalistas y renovadores, configurándose 2 grandes grupos, los petristas, seguidores de Jesús en sentido estricto, y los juanistas, llamados mandeístas cristianos de San Juan el Bautista, al que tenían por el Mesías esperado. No obstante, la inmensa mayoría de los judíos cristianos originarios de Palestina estuvieron muy integrados en su medio y se mantuvieron fieles a la tradición hebrea. La primera ruptura con esta línea no ostentó mucha importancia y se produjo por los denominados helenistas, un grupo de judíos helenizados que criticaban abiertamente el culto tradicional y que tuvieron en San Esteban su líder espiritual. Eso sí, después de la lapidación de este, se dispersaron por los territorios de alrededor y configuraron, casi sin pretenderlo, las condiciones precisas para la expansión espacial del cristianismo y, lo que no es menos importante, su paulatina emancipación de la religión madre hebrea. Esta tendencia expansiva y emancipatoria tomó cuerpo muy especialmente de la mano de Pablo de Tarso. Bajo su influencia, el movimiento cristiano fue objeto de notabilísimas transfiguraciones, comenzando por la pretensión de captar a los paganos, sin imponerle las estrictas reglas de la ley judía, y terminando por integrar en el cristianismo múltiples creencias y ritos procedentes precisamente de los cultos de esos paganos a los que se quería atraer. Así, hacia el año 45 era ya palpable la existencia de distintas corrientes en el seno del cristianismo, destacando la confrontación entre la Iglesia de Jerusalén y los seguidores de Pablo. La labor de este y de algunos apóstoles propició la fundación de numerosas iglesias en Asia Menor, Grecia y hasta el corazón de Roma, con lo que el cristianismo se fue adaptando a distintos entornos y diversificando sus contenidos ante el influjo del mundo grecorromano. Pablo fue un mercader y se propuso vender a los romanos una nueva religión, aunque para ello tuviera que adornarla de mitos y usos paganos. Su cristianismo es una mezcla de creencias hebreas, pensamientos grecorromano, tradiciones paganas y elementos mistéricos. Por esto, se enfrentó a los seguidores de Jesús, que, si le habían conocido en vida, intentó paliar esta circunstancia teniendo una visión directa con Dios, caída del caballo incluida, y alentó entre los suyos la redacción de nuevos escritos como unos Hechos de los Apóstoles, datados en torno del año 90, donde él, que precisamente no fue apóstol, es el gran protagonista. De este modo puede afirmarse que Pablo de Tarso inventó lo que hoy conocemos como cristianismo,
Un Jesús completamente falso, ajustado a sus objetivos, se hizo con el poder entre los seguidores de Cristo y puso los cimientos de la iglesia. En manos de Pablo y de su iglesia, Jesús dejó de ser el rey de Israel, heredero de la estirpe de David, para convertirse, como mandaban los cánones del Imperio Romano, en divinidad, en un Dios encarnado para salvar a la humanidad. Al ser humano en particular, no al conjunto de los seres y cosas creadas, y expiarla de un hipotético pecado original cometido por unos remotos antepasados. Quedó suprimido así el Jesús histórico y real, y su figura fue reinventada cual ser celestial, un Dios hijo de Dios, a la usanza griega y romana, y de madre no diosa, pero sí virgen, reduciendo a su esposa al papel de ramera y negándole descendencia. Ya en el año 48, los dirigentes de la iglesia primitiva estaban alineados con la doctrina paulatista y celebraron el llamado Concilio Apostólico, en el que se consagraron los cimientos de la nueva religión y se buscó muy especialmente el punto de encuentro entre las influencias paganas y la tradición hebrea. Para facilitar la conversión a la nueva fe de los paganos, se eliminaron prácticas como la circuncisión y las prescripciones de la ley mosaica. Décadas después se dio un paso más al respecto mediante la elaboración de los denominados evangelios sinópticos, redactados para avalar las reinterpretaciones paulistas. Con relación a esto último, el tramo final del siglo I se caracterizó por la intensificación del expansionismo cristiano, y fue la época en la que recibieron su redacción definitiva los 4 canónicos evangelios. Al atribuido a San Marcos fue el primero, remontándose al año 55, mientras que el asignado al pretendido Juan fue el más tardío, datándose hacia el 90, y las colecciones de epístolas enviadas por los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y muy singularmente Pablo a las diversas iglesias. Con todo ello se pusieron las bases de lo que posteriormente se conocería como Nuevo Testamento. No obstante, el Antiguo Testamento siguió considerado como la Sagrada Escritura por excelencia, y los escritos evangélicos tuvieron que esperar varias centurias para ser puestos al mismo nivel. Estas obras estuvieron precedidas y convivieron después de su elaboración con una amplia tradición oral y escrita, susceptible de originar otros textos o modificar los ya existentes. Los propios evangelios constatan la existencia de esos otros textos cuando se refieren a que ya algunos han procurado poner por escrito los sucesos que se han verificado entre nosotros, según nos transmitieron los que desde los comienzos fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Con el paso del tiempo, los seguidores de Pablo lograron que un mundo romano en decadencia aceptara como propia la nueva religión y terminara por darle carácter oficial, instrumentalizándola conforme a sus intereses. Como se ha reseñado, las escrituras se redactaron muchos años después de la muerte de Jesús y sufrieron después múltiples censuras. La Biblia, toda suma de libros y textos escritos por el ser humano, no por Dios, para dejar constancia de avatares históricos y sobre todo de saberes y conocimientos místicos que son expresados de forma analógica y metafórica. Es el resultado de una evolución de siglos y de multitud de tradiciones, revisiones, añadidos y eliminaciones. Lo cierto es que durante los primeros siglos, cada iglesia, en función de su localización geográfica y de la influencia del entorno, poseía sus propios textos de referencia y su propia tradición oral. Esto hizo posible que por el orbe cristiano circularan, además de los evangelios canónicos o sinópticos, numerosos escritos con la doctrina de Jesús. Este es el caso de textos como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de los 12 o los Evangelios de comunidades concretas, Evangelio de los egipcios, de los hebreos, de los nazarenos, de los ebionitas, y a todos ellos se fueron uniendo los denominados Evangelios de ficción, que narran de manera más o menos fabulada determinados episodios de la infancia de Jesús y de la vida de sus padres y allegados. Dado los muchos silencios y lagunas que los evangelios más conocidos presentan con relación a estos asuntos. En esta categoría hay que incluir obras como el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo, el evangelio del pseudo Tomás, los evangelios árabes y armenio, el Transitus Mariae, la historia de José el carpintero, el evangelio de Nicodemo y un extenso etcétera. Estos evangelios de ficción fueron manifestación de una religiosidad popular que sobrevivió durante muchos siglos. Su influencia no decayó hasta el Concilio de Trento y la Contrarreforma.
católica del siglo XVI y colaboró en la introducción en el cristianismo de muchos elementos de los antiguos cultos paganos. Tal es la procedencia verbigracia del nacimiento de Jesús en una gruta, de la presencia de la mula y el buey en el portal, del nombre de los Reyes Magos, de la presentación de María en el templo, de la Anunciación cerca de la fuente o de la Asunción, así como de numerosas representaciones iconográficas y escenas figuradas en vidrieras, mosaicos y pinturas que proliferaron hasta el Renacimiento. En el transcurso del siglo II y a comienzos del III, el cristianismo dejó de ser una especie de secta incardinada en el judaísmo para convertirse en una auténtica religión autónoma, con multitud de fieles y una organización jerarquizada, un fenómeno ante el que el judaísmo tradicional no se mantuvo impertérrito, reaccionando con iniciativas como la de Yehudá Hanasí en el año 200, dirigida a efectuar en una compilación escrita de la ley revelada a Moisés en el Sinaí y de la Torá, fruto de las enseñanzas de los rabinos. A la espectacular expansión y consolidación del cristianismo contribuyeron distintos factores, destacando el desconcierto religioso que sufría el Imperio Romano, muy sensible por entonces a los cultos orientales importados, como el de Mitra, que durante algún tiempo compitió con el cristianismo. El impacto devastante de sus mensajes en los segmentos sociales más desfavorecidos. Sin embargo, tardó mucho en echar raíces entre los campesinos, muy apegados a las creencias paganas, y el apoyo que logró entre la aristocracia y las capas medias de la sociedad romana. La mayor parte de los padres de la Iglesia surgieron de la burguesía cultivada, y desde el siglo II hay constancias de la presencia de cristianos en la alta administración, el ejército y el entorno del emperador. Mas el éxito en su difusión y reconocimiento avivió igualmente las disensiones y disparidades que el cristianismo venía padeciendo casi desde su nacimiento, y en el siglo II llegó su primera crisis de envergadura, provocada por los denominados gnósticos. Estos, representados por varias grandes figuras como Basílides, Valentín y Marción, se resistieron a la paulatina adulteración de la doctrina de Jesús por su adaptación a los modos y creencias romanos y subrayaron el engarce de las enseñanzas cristianas con otras anteriores portadoras del verdadero conocimiento, gnosis, místico, que es fuente de todas las religiones, reivindicando la calidad de Jesús cual maestro gnóstico. A estos efectos, el movimiento gnóstico utilizó textos distintos de los antes citados, como los evangelios de Bernabé, de Bartolomé, de Felipe, de Judas y de Tomás, el denominado Evangelio de la Verdad, el libro secreto de Juan, el libro sagrado del Gran Espíritu, invisible, el Apocalipsis de Pablo y el diálogo del Salvador. Sus contenidos evidencian la conexión de los discernimientos gnósticos con los círculos primero, segundo y tercero de la sabiduría, utilizando, por ejemplo, términos como eón, literalmente eternos, y pleroma, que ponen al descubierto la erudición gnóstica sobre el origen mental de cuanto existe y las emanaciones del absoluto divino que se despliegan en forma de vibración, constituyendo enormes campos vibratorios y gravitatorios de los que surgen el universo y el mundo que conocemos. Entre las obras referidas, el Evangelio de Tomás es el más rico de mensajes. Recoge 114 logión o palabras de Jesús y también el más antiguo. Se remonta a fechas anteriores a los evangelios canónicos y fue inicialmente escrito en copto y traducido después al griego. Y a la escuela gnóstica hay que sumar igualmente la tradición de los denominados documentos puristas, relativa a extensos manuscritos redactados por seguidores de Jesús, ajenos a la tesis de la Iglesia oficial, lo que puede ser puesto en conexión con el documento conocido por la inicial Q, cuya existencia ha sido reconocida por el Vaticano y que pudo haber sido escrito por el propio Jesús.